Hola, mi nombre es Ramiro Flores Ramírez, soy cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario. Vamos a hablar el día de hoy de endocarditis infecciosa. ¿Qué es la endocarditis infecciosa? Es una enfermedad poco frecuente, pero es devastadora y fatal si no la diagnosticamos en forma temprana. Tiene una incidencia de 4.2 por cada 100,000 pacientes al año. Es más elevada en pacientes que tienen alguna enfermedad valvular, en aquellos que tienen cardiopatías congénitas o que utilizan drogas intravenosas. Es una infección microbiana de la capa endotelial del corazón y generalmente afecta a las válvulas cardíacas. Puede ocurrir también en defectos congénitos como en defectos del tabique, cuerdas tendinosas, en el endocardio mural y en cualquier parte del endotelio vascular. Es un daño a la superficie endotelial. Generalmente es a las válvulas, pero puede ser al endocardio mural. Y esto facilita el depósito de plaquetas y fibrina que produce una endocarditis trombótica no bacteriana. A esto se agrega la infección por siembra microbiana en los episodios de bacteremia, lo cual va a formar vegetaciones. ¿Qué son las vegetaciones? Una masa amorfa de plaquetas, fibrina, células inflamatorias y microorganismos. ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de la endocarditis? Bueno, un jet de alta velocidad, un flujo de una cámara de alta a una de baja presión y un flujo de alta velocidad a través de un orificio estrecho. El aumento del riesgo de endocarditis sucede en aquellos pacientes que tienen lesiones valvulares preexistentes, como sería una aorta bivalva, en aquellos que tienen dispositivos protésicos intracardíacos, como serían los marcapasos, y en algunos lugares comunes como la superficie auricular de la válvula mitral y la superficie ventricular de la válvula aórtica. En 30% de los casos no encontramos una causa. Aquí tenemos alguna tabla con algunas lesiones cardíacas que predisponen a la endocarditis infecciosa. Y vean, aquellos con alto riesgo son aquellos que tienen válvulas protésicas, es decir, que ya les cambiaron una válvula, que han tenido endocarditis antes, que tienen enfermedad aórtica, que tienen enfermedad mitral o que tienen enfermedades combinadas tanto de la mitral como de la válvula aórtica. Enfermedades congénitas como conducto arterioso persistente, defectos septales o coartación de la aorta. Los de riesgo intermedio, aquellos que tienen prolapso valvular mitral, estenosis mitral, enfermedades tricuspidias, enfermedad valvular, hipertrofia septal asimétrica y algunos otros defectos. Aquellos que tienen bajo riesgo pero no dejan de tener alguna predisposición son los que tienen cables de marcapaso, prolapso valvular mitral sin insuficiencia, insuficiencia tricuspidia en válvulas normales y un defecto septal auricular. Bueno, la endocarditis infecciosa tiene una alta mortalidad. Puede ser hasta de 40% al año. Tenemos que hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, que es lo que mejora el pronóstico de nuestros pacientes. Es una infección intracardíaca activa, generalmente de origen bacteriano, cuya lesión más característica son las vegetaciones. Se localiza en válvulas cardíacas e involucra tejidos adyacentes como cuerdas tendinosas, endocardio, miocardio y pericardio, pero puede implicar algunos otros cuerpos intracardíacos, como ya mencionamos, cables de marcapaso. Es más alta en países en vías de desarrollo. Se presenta a cualquier edad, pero es más frecuente entre los 70 y 80 años, es más frecuente en hombres y, como habíamos mencionado, entre 30 y 40% no tienen factores de riesgo. ¿Cómo lo clasificamos? Lo clasificamos en válvulas nativas de localización del lado izquierdo sobre la válvula aórtica o mitral y puede ser aguda cuando éste tiene menos de 2 semanas, subaguda cuando es más de 2 semanas y crónica cuando es de años. También puede ser del lado derecho y afecta la válvula tricúspide, la pulmonar. Puede ser en una válvula protésica y entonces tenemos endocarditis temprana a los 12 meses de la cirugía y esto puede ser con complicaciones por falla cardíaca o que la válvula se rompa. También puede ser tardía, que es de más de 12 meses después de la cirugía.
sobre cables de marcapaso o desfibriladores y por el tipo de adquisición. Puede ser adquirida en la comunidad o a una asistencia sanitaria, como sería una hospitalización previa o aquellos pacientes que son adictos a drogas intravenosas. Puede ser clasificada por el crecimiento en cultivos, aquellos que tienen hemocultivos positivos, aquellos con hemocultivos negativos que han tenido tratamiento previo antimicrobiano o aquellos con hemocultivos frecuentemente negativos por el grupo HASEC. El grupo HASEC, como ustedes ven en la diapositiva, son de las iniciales de Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella y Brucella, además de algunos hongos. Hay otros que son hemocultivos constantemente negativos y tenemos a Coxiella, Bartonella, Clamidia, Treponema, etc. ¿Cuál es la fisiopatología de la endocarditis? Obviamente necesitamos una característica del huésped, que exista una bacteremia persistente y que el germen sea altamente invasivo. Es decir, si hay daño en la integridad del endotelio vascular y la anatomía cardíaca, sobre todo donde hay flujos de jet muy importantes, pueden propiciar el estado fisiopatológico de la endocarditis. Entonces, existe primero daño al endotelio, agregación plaquetaria, fibrina, y a eso se va a agregar la bacteria. Y la bacteria va a formar conglomerados que finalmente forman una vegetación. En este ejemplo vemos una vegetación de la válvula mitral, se observa el aparato subvalvular y en el endotelio de la válvula se observa una masa amorfa que corresponde a una vegetación. Aquí vemos otro del lado izquierdo, una vegetación, verán esa masa adosada a la válvula. Otra característica, aquí vean, parece una válvula aórtica dañada por una vegetación. Así las vemos cuando afectan tanto a la válvula en sí y al aparato subvalvular. Vean, las cuerdas tendinosas también ya se encuentran afectadas. Aquí vemos otra donde hay múltiples implantes de la vegetación. Lo importante es que nosotros sospechemos el cuadro clínico. Nunca va a ser claro, pero tendremos que tener sospecha en aquellos pacientes que ingresan por fiebre. Por lo tanto, la historia clínica es importantísima. Los antecedentes, como el uso de drogas intravenosas, endocarditis previa, defectos congénitos, cirugías previas de corazón. Que los pacientes hayan estado hospitalizados previamente o que tengan dispositivos intracardíacos o catéteres venosos centrales. Un ejemplo muy frecuente es en aquellos pacientes en diálisis renal o que tengan cardiopatías previas conocidas. Entonces, si sospechamos y tenemos paciente con fiebre que no cede, tenemos cultivos positivos o cultivos no positivos, pero el paciente persiste con fiebre, debemos realizar algún estudio adicional para detectar endocarditis. Y ahí es donde entra la ecocardiografía. ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes de los pacientes? Como ya mencioné, la fiebre. Que el paciente en el examen físico tenga un nuevo soplo cardíaco o que tengan algún otro síntomas o signos como sería hematuria. Pero pueden tener hemorragias, nódulos de Osler, lesiones de Janeway, manchas de Roth, eventos embólicos vasculares, hemorragia conjuntival, esplenomegalia, como mencioné, nuevo soplo o empeoramiento de un soplo previo, velocidad de sedimentación elevada, proteína C reactiva elevada, factor reumatoide elevado y hematuria. La sospecha clínica, importantísima. Y aquí tenemos, por ejemplo, este paciente que tiene una púrpura fulminante cutánea debido a una endocarditis. Aquí tenemos las hemorragias en astilla, los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway, que son fenómenos embólicos, las manchas de Roth en el fondo de ojo y bueno, las manifestaciones cardíacas.
Si identificamos un paciente con fiebre y tiene un soplo y el paciente se encuentra en insuficiencia cardíaca o tiene alteraciones del ritmo y conducción, deberemos sospechar en una endocarditis. Los pacientes pueden ingresar a nuestro hospital por alguna otra manifestación. Pueden empezar con un embolismo cerebral, un absceso cerebral, aneurismas micóticos, meningitis o tener glomerulonefritis. En los datos de laboratorio, lo más importante es obtener hemocultivo. Hay que tomar los hemocultivos antes del inicio de antibióticos, pero nuestro paciente puede tener anemia, trombocitopenia, leucocitosis, alteraciones del examen general de orina y los factores de inflamación o reactantes de inflamación como la velocidad de sedimentación globular elevada. Cuando tenemos hemocultivos negativos, estamos en un problema, pero no debemos de dejar de sospechar en una endocarditis. Por lo tanto, tendremos que hacer otros estudios. Ya hablamos de los hemocultivos negativos y el grupo HACE, que es un grupo importante. ¿Qué hacer cuando tenemos hemocultivos negativos? Bueno, tendremos que seguir investigando y uno de los estudios importantes es la ecocardiografía. La ecocardiografía nos ayuda a limitar las vegetaciones. Podemos iniciar con un ecocardiograma transtorácico, pero el ecocardiograma transesofágico tiene una mayor sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, si un ecocardiograma transtorácico es negativo, pero seguimos sospechando en una endocarditis, debemos realizar un eco transesofágico. Siempre basados en la clínica, tendremos que tener nuestros criterios diagnósticos para endocarditis. Y existen los criterios de Duke. Existen criterios mayores y criterios menores. Aquí una tabla en la cual se describen los criterios mayores. En esta otra diapositiva tenemos los criterios menores. ¿Cuándo vamos a definir? Bueno, tendremos criterios patológicos, pero no queremos llegar a tener una autopsia para definir el diagnóstico. Por lo tanto, deberemos utilizar nuestros criterios para diagnosticar endocarditis infecciosa. Entonces, si tenemos un criterio mayor y un criterio menor, tenemos una endocarditis posible o 3 criterios menores. Pero cuando es definida es cuando encontramos el hemocultivo o tenemos un diagnóstico por imagen, como sería un ecocardiograma. Si tenemos 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 criterios menores o 5 criterios menores, eso es una endocarditis definida. Aquí tenemos la sospecha clínica y un flujograma de los criterios de Duke modificados. ¿Qué hay que hacer para prevenir? Bueno, todos los pacientes que tengan algún problema dental, urológico, gastrointestinal y que sepamos que tienen un antecedente de una valvulopatía previa, deberá tener su prevención. Por lo tanto, una buena higiene y salud son importantes en la prevención de la endocarditis. ¿Quiénes son los que tienen riesgo? Los que tienen válvula protésica o material protésico usado para valvuloplastía, pacientes con endocarditis previa o pacientes con cardiopatía congénita previa, posoperados de otros defectos cardíacos o que tengan marcapasos o que tengan algún catéter intravenoso. Hay que evitar en la medida de lo posible los tatuajes y también la multimedicación. Existen ciertos protocolos para profilaxis para procedimiento dental de alto riesgo en endocarditis infecciosa. Si tú ya sabes que tu paciente tiene un problema valvular o un defecto congénito de alto riesgo para endocarditis, se recomienda utilizar algún esquema de profilaxis dental antes de un procedimiento dental. Existen diferentes guías y manejo de antibióticos previo a procedimientos dentales, pero no solo los procedimientos dentales, también procedimientos de endoscopía digestiva
o de manipulación renal, es decir, en pacientes que se va a hacer alguna cirugía o procedimiento renal. Si hay resistencia a penicilina, se utilizarán algunos antibióticos más potentes, como sería vancomicina o la combinación de vancomicina con gentamicina. Hay esquemas específicos para cierto grado o para cierto tipo de bacterias, como el Staph en válvula nativa, Staph en válvula protésica, para enterococos, y también cuando tenemos hemocultivos negativos podemos utilizar medicamentos intravenosos profilácticos o que nos cubran un amplio espectro de las bacterias que estamos sospechando en endocarditis. ¿Cuándo vamos a iniciar un tratamiento quirúrgico? Básicamente en tres situaciones. Cuando la válvula está ocasionando o la endocarditis está ocasionando insuficiencia cardíaca, cuando hay abscesos a múltiples sitios, como puede ser absceso cerebral, abscesos en hígado, vaso o que el paciente está embolizando, y cuando el paciente no mejora con la terapia antibiótica. El papel de la ecocardiografía es asistir en el diagnóstico y, como ya vimos en las imágenes, documentar lesiones predisponentes, evaluar complicaciones, darle seguimiento y respuesta al tratamiento y guiar la intervención quirúrgica. Como les mencioné, el eco transesofágico tiene una mayor precisión que el eco transtorácico. Es más sensible y más específico. ¿Qué es lo que encontramos? Una masa, podemos encontrar abscesos, ruptura de la válvula o de la prótesis recién instalada e insuficiencias valvulares. Podemos encontrar la masa, la ruptura de la válvula y la insuficiencia, por ejemplo, en este caso, de una válvula mitral. Vean ahí una gran masa en la válvula mitral. Este es un eco transesofágico. Otra masa en la válvula mitral. Ahí se ve mejor la vegetación en el lado auricular de la válvula mitral. Las vegetaciones pueden tener múltiples formas, lineales, redondeadas, irregulares, y tendremos que hacer el diagnóstico diferencial con algunas otras masas intracardíacas. Ahí se observan múltiples vegetaciones, no solo en la válvula, sino también en la pared auricular. Masas redondeadas, amorfas, que pueden estar protuyendo hacia el ventrículo, pueden estar fijas, pueden estar sésiles, y tendremos que determinar el grado de daño que tiene en la válvula. Existen algunos criterios para definir una vegetación, pero eso ya no compete en esta clase. Solo que sepamos que las vegetaciones pueden tener múltiples formas. Y bueno, finalmente la ecocardiografía nos ayuda a definir el diagnóstico y la etiología de estas vegetaciones. Vean esa fuga mitral. Se está generando una gran turbulencia a nivel de la válvula mitral debido a que ya esa válvula está rota. Un eco transesofágico donde nos permite ver la afectación de la válvula. En este caso, estamos viendo una válvula aórtica y a un lado donde se encuentra una de las flechas se encuentra un absceso. En la imagen D, donde ven la flecha, ese es un absceso que se formó al lado de la válvula aórtica. Ahí vemos el absceso. Alrededor de las 8 de la noche pueden ver la formación del absceso. Los pacientes con endocarditis pueden tener complicaciones. Ya vimos las rupturas de las válvulas, las insuficiencias, los embolismos. Aquí una tabla con algunas de las causas, o más bien de las complicaciones de la endocarditis.
las situaciones clínicas que tienen alto riesgo de complicación. Vean esta perforación mitral. Ahí se ve la válvula toda fenestrada. Del lado izquierdo pueden ver cómo se pierde la continuidad de la válvula. Y eso nos va a ocasionar insuficiencia severa. Como ya mencioné, eso es una característica clínica que nos remite el paciente a cirugía. Otra vez, un absceso en el anillo aórtico, una complicación severa. Eso se puede continuar hacia la válvula mitral. En este caso era de la válvula aórtica, pero el absceso puede continuarse a la valva anterior de la mitral. Nos puede ocasionar un aneurisma. Se debilita la pared y se forma un aneurisma. O una fístula, una comunicación del tracto de salida del ventrículo izquierdo con la aurícula derecha. Y eso clínicamente se manifiesta por un soplo intenso en nuestra exploración. Ya mencionamos cuáles son las entidades que sugieren tratamiento quirúrgico, pero principalmente, como les dije, aquellos pacientes que están embolizando, aquellos que no remite la fiebre a pesar del tratamiento antibiótico con las semanas requeridas, aquellos pacientes que están en falla cardíaca y en el caso de la válvula aórtica, aquellos que hacen un bloqueo AB avanzado. Como ustedes saben, la endocarditis es una enfermedad devastadora. Tenemos que tener la sospecha clínica de inicio. Es por eso que el cuadro clínico nos debe hacer llevar al diagnóstico de estos pacientes. Cuando ya sospechamos, hacemos toda la batería de análisis, principalmente los hemocultivos. Y si estos no nos dan una clave, seguiremos con los estudios de imagen, principalmente el ecocardiograma. El tratamiento deberá ser enfocado a la antibiótico terapia específica para cada bacteria y si esto no resulta satisfactorio para el paciente, tendremos que someter a una cirugía, sea de cambio valvular para extracción de la endocarditis, pero también para mejoría de la insuficiencia cardíaca, ya sea por ruptura valvular o por algún otro efecto como aquellos pacientes en los que están enviando abscesos. Hay que quitar la endocarditis de todas formas. Gracias por su atención, espero que les haya servido.